Ya nosotros estamos listos para continuar en esta linda experiencia. Y ya con nosotros nuestro próximo invitado de la mañana, y con este 6 fajardeño. Lo recibimos en esta mañana con este fuerte aplauso. Él es el pastor Otilio Román. Ahí viene mi buen amigo. Ahí viene mi buen amigo llamado Otilio a presentar. ¿Cuál es la crisis del púlpito? Por ahí sigue, por ahí. Yo, pastor, me falta mucho debe de estar el pico de oro revolcándose en la tumba. Pero voy ahí. Lo que pasa es que tú dijiste en estos días que es tu esposa la que es familia de trovadores, ¿no? Exactamente. Es ella sabe trovar. Pero yo, de verdad que ahí no, en mi cuna de trovadores no es. Cuna de otras cosas, pero es trovador. No es lo nuestro, eso es lo nuestro. Pero qué linda música, pastor, qué linda música. Buenos días, qué grato saludar y poder compartir contigo este espacio. Muy buenos días a toda nuestra gente que cada día de la semana, ¿verdad? De lunes a viernes, de 7 a 9, está conectado a este extraordinario espacio. Así que es un placer, pastor, estar aquí y disfrutar todo este tiempo. Y bueno, ese chorreado está encendido. Qué bueno, para la gloria de Dios. Seguimos trabajando nuestro tema, o desde nuestro tema central, el sermón Crisis en el Púlpito, mirando diferentes ángulos de lo que es la tarea de la predicación, para de alguna manera, pues, capacitarnos, refrescar algunas cosas que posiblemente sabemos, pero que siempre es bueno volverlas a mirar, ¿verdad? Y esta mañana damos gracias a Dios por este tiempo y queremos compartir el tema El pastor en el púlpito, y como un subtema, abra su Biblia y predíquenos. Porque esta sección habla o trabaja el tema de el arte o el oficio de entregar la palabra del Señor. Así que hemos hablado, y la semana pasada tocamos y hicimos uso mucho de esta expresión, de que a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es una cita del apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 21 de la primera carta que le escribe a la iglesia de Corinto. Eso fue escrito en el primer siglo y todavía está escrito en la Biblia. Todavía la predicación se mira como el apóstol Pablo lo llama la locura de la predicación. Eso nos sustenta para poder afirmar varias cosas. No existe un ministerio debajo del cielo que valga tanto la pena, que sea tan esencialmente necesario, tan bendecido por Dios, como el de la predicación del Evangelio. La predicación de la palabra de Dios es lo que la gente necesita en el contexto de la iglesia, de la comunidad de fe. La predicación es lo que alimenta la vida de las personas que profesan la fe cristiana. Pero la verdad es que alimenta la vida de todo el mundo, de todo el que la escucha. Sin la predicación, el mundo se muere. Afirmamos algunas cosas como esta la semana pasada y exhortábamos, estimulábamos a los predicadores a predicar, porque el mundo necesita predicadores, hombres y mujeres. Fue a Dios que le pareció bien salvar la gente por la locura de la predicación. Entonces hubo una historia, que voy a aludir a ella de manera breve, de una historia de una iglesia en Siberia
que estuvo sin pastor durante 40 años. Wow. Y por eso me llamó la atención, porque no habla de estar sin pastor por 1 año, por 2 años. 40 años. Uf. Sin pastor durante 40 años. Llamativa esta historia. Después de 40 años, un líder luterano, porque era una iglesia que pertenecía a la organización luterana, un líder luterano fue a visitarlo después de 40 años. Cuando este pastor ordenado se paró delante de la iglesia, la congregación que estaba allí le habló y le dijeron: abra su Biblia y predíquenos. La historia dice que él predicó durante 1 hora y ellos quisieron que siguiera una segunda hora. Siguió predicando la siguiente hora y no le permitieron abandonar el púlpito. Así que el pastor le predicó una siguiente hora. Por 40 años no habían escuchado un líder que se parara en el púlpito para predicarles la palabra. Y lo único que ellos necesitaban era que alguien se parara delante de ellos y le predicara. Por eso le dieron: abra su Biblia y predíquenos. Eso lo que refleja es el hambre que esta comunidad de fe tenía después de tantos años. Eso era lo que ellos querían. En ese momento, eso era lo que ellos querían. Por eso la expresión hacia él: abra su Biblia y predíquenos. No le pidieron que organizara y administrara la parroquia, que eso era importante. No le pidieron que reuniera a un grupo pequeño para que empezara a darle capacitación por tantos años sin pastor. No le dijeron: tenemos problemas, debe decir problemas personales y queremos reuniones privadas con usted para que nos aconseje, que todo eso era importante. Le pidieron una sola cosa en ese momento: abra su Biblia y predíquenos. Esto me recuerda a una historia que está en el libro de los Hechos, capítulo número 10, donde un centurión llamado Cornelio, por dirección divina de un ángel, capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, reúne a sus parientes en su casa. Y cuando Pedro llega, enviado por el Señor a su casa, ahí en la casa, en algún lugar de la casa, sus parientes reunidos, la historia dice que este hombre Cornelio era en centurión romano, pero era muy devoto religiosamente. Practicaba muchas disciplinas espirituales. La historia dice que este centurión romano ayunaba, dice que practicaba la disciplina de la oración, dice que compartía limosnas con la gente, porque por su posición social tenía la capacidad de hacerlo. Pero esta vez llega Pedro, él reúne sus parientes y esto es lo que Cornelio le dice a Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y me gusta que vayamos al texto bíblico para dejar que el texto bíblico hable. La historia es bastante amplia en el capítulo número 10, pero el verso 34 de ese capítulo 10, una vez Cornelio le dice esto, dice el texto: entonces Pedro, abriendo su boca. Y del verso 34 en adelante, en ese capítulo 10, hasta el verso 43, está el contenido del sermón, del discurso que Pedro le dio a Cornelio y a sus parientes en la casa. Esta vez no fue en un templo. Esta vez no fue en una parroquia. Esta no fue desde un púlpito de una iglesia. Esta vez fue en la casa. Pedro estaba entregando el mensaje de Dios. Cuando Pedro termina de dar su discurso y esta gente escuchar, el verso 44, ya amarrando esa historia bíblica, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y cuando uno se acerca a esa historia, pastor,
uno se da cuenta que esto es predicación y adoración en su más elevada expresión. Todas las facultades de la mente y todo el poder del alma se levantaron a su uso más elevado. No solamente en Pedro, que es el que está dando el discurso, el que está predicando, el que está entregando el sermón, sino en Cornelio y ahí lo que estaban oyendo, porque el resultado está plasmado en el verso número 44. Ahí está el resultado de un hombre parado frente a alguien predicando. Por eso que cuando los miembros de esta iglesia en Siberia vieron a este pastor ordenado pararse frente a ellos, lo único que necesitaban en ese momento era que abriera la Biblia y les enseñara. Si uno va al libro de Romanos, capítulo 10, en el verso número 17, el apóstol Pablo está hablando acerca de qué produce la palabra cuando el predicador, por ende, la entrega. Y el apóstol Pablo, en ese capítulo 10, el verso número 17, dice: así pues, la fe es por, y Pablo sigue hablando, por el oír. Y me pregunto, ¿la fe es por qué? ¿Por la purificación? ¿La fe llega a mí por qué? ¿Por estar a la luz de una vela? ¿Está por yo repetir una liturgia? No. El texto de Romanos dice que la fe es por el oír. La semana pasada, utilizando este mismo libro de Romanos, citamos un texto único de Pablo que dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Es por el oír de la palabra de Dios. Así que lo que era central en el tiempo de Pedro y en el tiempo de Pablo tiene que seguir siendo central hoy. Por eso el mundo se muere si no hay predicación. Lo que alimenta un rebaño de fe, una comunidad de fe, es la entrega de la palabra. Cuando Pedro en su escrito le habla a los ancianos de la iglesia, primera y segunda de Pedro, y les habla de la tarea que tienen como líderes de la iglesia, Pedro les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentar es dar buen pasto en el mundo pastoril, ¿no? Por lo tanto, Juan el Bautista predicó, Jesús predicó, Pablo predicó. Bueno, Pablo en una se le fue el reloj, Se le fue el gatillo. Se le fue el gatillo. Espero que no imitemos a Pablo en ese sentido hoy, pero a Pablo se le fue el gatillo. Y nosotros debemos predicar. El púlpito debe seguir siendo el centro del templo, desde donde el pastor exponga la inmutable y eterna palabra. Así es. Por eso nuestro tema, el pastor en el púlpito. Y claro, en nuestra imagen hoy está el púlpito de nuestros templos, pero Charles Spurgeon no siempre predicaba desde el púlpito de su templo. Juan Wesley, donde quiera que se paraba, levantaba un templo, ¿verdad? Era como Abraham en el Antiguo Testamento, que levantaba altares. El tipo levantaba altares caminando para adorar a Dios. En la Biblia, el así dice el Señor, o el así dice Dios, o el así dice Jehová, se repite más de 2000 veces, pastor. De hecho, esta es una expresión que nosotros usamos o se usa mucho en la comunidad de fe cuando se va a entregar la parte a alguien que va a predicar. Y ahora con nosotros, fundamental, con el así dice el Señor. Así es. Eso se repite más de 2000 veces en la Biblia. Me parece que lo que está planteando es la importancia, lo central que es la predicación. Así que el predicador se para sobre una gran fortaleza. Si se para sobre sus propias especulaciones, entonces se está parando sobre una torre de papel y se va a derrumbar él y su sermón. Se va a quemar o la tempestad se lo va a llevar. Pero el verdadero predicador, el predicador de Dios, hombre o mujer, predica en
con cada gota de sangre y con cada entendimiento de la palabra de Dios siendo usado por el Espíritu Santo. Cada gota de sangre que hay en el cuerpo de un ser humano llamado a predicar está en movimiento a la hora de entregar el sermón, la palabra de Dios. Ese predicador, sus pies pueden temblar. Somos frágiles. Hay vulnerabilidad en los seres humanos. Dios puso este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la Biblia, veamos cómo en Hechos capítulo 26, los versos 26 al 28, se esboza algo de el tipo de ministerio de predicación de Pablo. Este es ya el final del libro de los Hechos. Pablo está siendo llevado delante de un magistrado. Está siendo juzgado, va a ser juzgado. Y está en un proceso de juicios, en un proceso de enfrentar las autoridades civiles porque está predicando el evangelio y es contrario a lo que las autoridades quieren que haga. Y Pablo está delante de un rey llamado Agripa. Y este es el texto bíblico del capítulo 26 del libro de Romanos. Dejemos que la Biblia habla. Dice el verso 26. Pablo hablándole al rey Agripa le dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Y le dice Pablo al rey mirándolo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Esta es la respuesta del rey, del hombre de autoridad. Dice Lucas, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ese es el poder, esa es la capacidad que tiene la palabra cuando cada predicador la entrega. Este caballero está sentado en el trono, está vestido con toda su indumentaria de rey. Es todo un rey que guarda los derechos civiles y está pendiente a legislar y a gobernar. Y de momento le dice, desde donde estoy, lo que tú me estás hablando, por poco me saca de aquí y me lleva a ser cristiano. Juan Wesley le gustaba salmodiar. Y una expresión o un verbo de Juan Wesley decía, espíritu ardiente, ven sobre mí, hablando al Espíritu Santo, conversando con el Espíritu Santo, purifica mi corazón, que tu fuego santo desde hoy empiece a brillar en mí. La necesidad que Juan Wesley veía había en él del Espíritu Santo para la entrega de la palabra en ese contexto. Regresemos a la historia de la iglesia de Siberia. Dijimos al principio que los hermanos de esta iglesia no le pidieron al pastor ordenado cuando llegó que hiciera reuniones, que le diera consejería, que administrara la iglesia. Eso es necesario. Eso es necesario. Así que no era que nada de eso fuera malo. No es que si este pastor luterano hubiese estado allí un año en vez de un día, que fue lo que estuvo, no le hubiesen pedido que hiciera esas cosas. Sin duda que sí. Esas cosas en ese momento no eran las críticas. Esas cosas no eran las centrales. En ese momento que el pastor está parado allí por primera vez en 40 años, no eran las cosas absolutamente esenciales para esta gente. En 40 años, los fieles de esta iglesia y su crisis de estar 40 años sin pastor, los había despojado de todo. Solo si habían quedado con el deseo de una cosa. Abra su Biblia y prediqueros. Wow, excelente. Que el Espíritu Santo, estimado pastor, nos ayude a recordar que cada vez que estamos en el púlpito, la gente que está allí, lo único que anhela
lo único que desea cuando mira al pastor en el podio es gritarle desde lo más profundo de su necesidad: abra su Biblia y predíquenos. Que Dios nos ayude, pastor. Sin lugar a dudas, pastor, la predicación, yo adoro a Dios porque ciertamente esta sección con usted nos enciende el corazón y nos lleva a poder cada día, a los pastores y las pastoras, a los predicadores, líderes. No, esa es la vara. Bajarla de ahí es literalmente llevar al pueblo al Dios mío, al escarnio, llevar al pueblo a recibir lo que no es, a vivir en tanta pobreza de todo tipo. Me parece que el estándar es esto que usted nos presenta, pastor. No tengo duda alguna de que esta sección ciertamente y a Jesús me enciende cada vez que la escucho. Me hace, de verdad, pastor, la sesión me lleva, me pone, me enciende el corazón de manera increíble y me hace pensar todos los días: no puedo bajar ese estándar, 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 pastor. Claro, claro, yo afirmo lo que tú estás diciendo. Hoy, si hay un pastor, un predicador, hombre o mujer, que nos esté escuchando, o que de manera diferida nos vaya a escuchar, déjame con humildad decirte, querido pastor, no importa lo que ocurra en tu vida, no importa los días, noches, temporadas donde te sientas drenado, abre la Biblia y predica. Poderoso. Que cada gota de sangre se mueva por todo nuestro sistema circulatorio, gritándole al mundo Poderoso. el mensaje de Dios. A eso Dios nos llamó y con virtudes y defectos eso hacemos. El Señor nos ayude, querido pastor, de verdad que el Señor nos ayude y nos encienda el corazón, como tú dices. Poderoso. Ciertamente el pastor Otilio Román, recuerde que es pastor de la Iglesia de Dios, Yahweh Jireh en Carolina, una poderosa iglesia. También el pastor es el presidente o director ejecutivo, ¿verdad?, de la Junta de Directores de lo que es la Universidad Teológica del Caribe. Sin lugar a dudas, un hombre de Dios, un poderoso predicador que ciertamente nos bendice como todos los miércoles a las 8:10 de la mañana, nos lleva por un camino poderoso y nos enciende el corazón miércoles tras miércoles con una palabra que de verdad nos impacta y con una enseñanza. Como nos dice Kelvin nos envía por ahí unos fuegos que nos envía por ahí Kelvin, también Adonis Caraballo conectado con nosotros y Adonis, ahora sí, nos dice: refrescante recordatorio del uso del altar, abrir la Biblia y predicar. Casi nada. Está bueno eso. Está bueno. Está bueno. Mili Baez nos dice: amén, abre la Biblia y predica. Me encanta. Me encanta. Las águilas de Cristo, Benito. Nos dice: aleluya, gracias, pastores, es de bendición. Gloria a Dios. El buen amigo Jesús Ofarri nos dice: Dios les bendiga. Ese es el objetivo del púlpito. Gracias, pastor. Amén. Mili Baez nos dice: wow, a esta palabra. Kelvin nos dice: poderosa enseñanza. Teresa Gudiño nos dice: amén a esta palabra. Y también nos dice: tremenda enseñanza como siempre, para la gloria de Dios. Sin lugar a dudas, Dios en su gracia nos permite disfrutar y tener ciertamente esta poderosa palabra para la gloria de nuestro Dios. Mire, en pantalla ustedes pueden ver la información del pastor Otilio, su email, idddomar@gmail.com, idddomar
gmail.com. También lo puede conseguir a través de su página virtual de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Yahweh Jireh. Sí, es correcto. Conseguir la información. ¿Alguna más información, pastor? El número de teléfono es el 787-226-0039. Como siempre, pastor, para servir. Gracias, pastor. Sabe que le amamos y gracias por bendecirnos. Bendiciones, un abrazo. Buen miércoles para todos. Feliz Navidad. Y sigamos con el 6 chorreado aquí. Así es. Lo tengo aquí, pastor. No me cuque, que lo tengo aquí. Un abrazo, pastor. La paz de Dios está contigo. Bendiciones, un abrazo. Hermano.